Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Y de concientización. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, programa número 9 de esta segunda temporada correspondiente al 13 de abril de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora del Martín Fierro Latino como mejor canal de streaming. Bueno, en un día bastante especial en el sentido de, tuvimos ayer un domingo primaveral, hoy 21 grados en la capital de los argentinos, 62% de la humedad, en lo que debería empezar a ser la entrada del otoño. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte con FUCA Streaming? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28, y si no lo haces por Instagram, en el Instagram de la Fundación, @fundación_FUCA, a info@fuca.org.ar, y si no, lo haces por las aplicaciones que tiene la radio, que te puedes bajar desde Google Play o desde el Apple Store. Entonces, esas son las maneras de comunicarse en la tarde de Radio Sónica, en la tarde de FUCA Streaming. Déjenme saludar muy especialmente al doctor Reinaldo Chacón, que ayer día domingo cumplió años. Le mandamos un saludo muy pero muy grande, presidente y fundador justamente de FUCA, que estaba ahí con alguna reflexión sobre Racing, pero muy contento de haber podido festejar, digamos, junto a sus afectos, su cumpleaños. Y por otro lado, agradecerle obviamente a la Sociedad Argentina de Mastología y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, porque estuvimos el viernes en el simposio multidisciplinario de cáncer de mama en el Post-Texas 2025, en donde, para que se den una idea de la relevancia del encuentro, es el espacio donde los mayores expertos del país se reúnen para analizar todas las novedades que dejó el último Congreso de San Antonio, Estados Unidos, sobre cáncer de mama, y allí estuvimos con el stand de FUCA, un poco aprovechando la oportunidad de poder contar lo que hace la organización, hablar de nuestra misión, articular con otras organizaciones y desde ya estar muy pero muy cerquita de la comunidad médica. Así que para la OC y para la SAM, el agradecimiento de habernos dado ese lugar el pasado día viernes. Y después yo voy a mandar algunos otros saluditos con los que me han estado apoyando, que hoy estuve con un trámite bastante... He terminado el proceso de mi renovación de licencia de conducir, que me llevó tanto tiempo que tengo que agradecer después a un montón de gente. Bueno, pasaron 10 minutos de las 4 de la tarde de toda la República Argentina, ya están nuestros invitados estrella del día de hoy, así que separamos y arrancamos con esto que es FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad, acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día.
Bueno, ustedes saben que el pasado viernes fue el Día del Investigador Científico y, bueno, justamente queremos homenajearlos a quienes dedican su vida, su intelecto y su paciencia a buscar respuestas donde todavía no lo hay. Y para eso hoy tenemos como invitados a dos referentes de la ciencia argentina, a la doctora Estrella Levy y al doctor Michele Bianchini. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Gracias. ambos debutando en Fuca Streaming. No han tenido oportunidad de estar en la primera temporada, hoy están acá con nosotros y se han acercado personalmente, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, por la invitación. voy a las presentaciones. La doctora Estrella Levy es doctora en Biología de la Universidad de Buenos Aires, graduada con formación doctoral entre 2004 y 2008. Es investigadora independiente del CONICET, es jefa de trabajos prácticos de la UBA desde hace ya 20 años, especialista en inmunología tumoral y anticuerpos monoclonales con un enfoque dedicado a biomedicina aplicada al cáncer. Es miembro del Centro de Investigaciones Oncológicas de FUCA, donde se desempeña hace más de 23 años y ha sido directora del curso de Oncología Molecular de FUCA, justamente destacándose en su rol de formación. Mientras el doctor Michele Bianchini es licenciado en Biología Molecular de la Universidad de Bolonia, y después obviamente se doctoró en Ciencias Médicas en la UBA y justamente de la Academia Nacional de Medicina con una tesis doctoral enfocada en farmacogenómica en leucemias. Es investigador independiente del CONICET, jefe de equipo de proyectos del CONICET, que es un rol que desempeña hace más ya de 17 años, y es director del programa de armonización a la escala internacional para la medición de BCR-ABL1 por RT-qPCR, que obviamente nos va a explicar bien qué significa después él en persona y por eso lo tenemos acá. Especialista en oncomedicina de precisión y biología molecular del cáncer, liderando convenios de asistencia técnica, asesoría científica y obviamente los dos también bien de CIO FUCA. Así que bueno, Michele, iniciando con vos. Sos italiano, pero ¿cuándo te viniste a la Argentina? ¿Tuviste vos algo que ver con tu decisión o fue hace mucho y fue más de una cuestión de familiar? Fue por una cuestión más personal, Okay. familiar, pero hace ya 28 años Okay. que vivo en Argentina. Me vine en el año 98, así que muchos años. Hice mi doctorado acá en la UBA, mi postdoc en CONICET y entré a la carrera de investigador científico en el año 2008. Así que y contanos un poco qué es esto de director del programa de armonización para la medición BCR-ABL1, como para que lo entendamos todos. Sí, es un programa que tiene que ver un poco con intentar armonizar, mitigar un poco las diferencias que a veces ocurren cuando diferentes laboratorios, ¿no?, miden ciertos parámetros en pacientes con cáncer y eso pueden generar diferencias que pueden ser un problema a la hora para el médico de indicar ciertas terapias. Entonces, lo que nosotros hicimos con este programa es generar desde la Fundación Cáncer un material de referencia que se distribuye a los laboratorios y con ese material lograr que se armonice. una armonización en las mediciones. Particularmente este programa tiene que ver con las mediciones de un oncogen que se hace para la leucemia mieloide crónica, que es un poco el modelo de cáncer que yo vengo estudiando desde hace mucho tiempo. Muchos años. Y en tu caso, Estrella, ¿cuándo te decidiste por esta rama de la investigación? ¿Fue una cosa que te fue llevando, digamos, o siempre supiste que querías dedicarte? No, fue un poco aleatorio. En realidad, cuando elegí la carrera, me gustaba la investigación, me gustaba mucho la genética. Ok. Trabajé en el Centro Nacional de Genética Médica y ahí, un poco aleatoriamente, el doctor Mordo buscaba a alguien con experiencia docente y algo de investigación para coordinar alumnos de una maestría, la maestría en Biología Molecular Médica. Y ahí entré yo. Como coordinadora al principio. Como principio. coordinadora docente, tal cual.
sobre todo porque esa maestría tiene muchos alumnos que son médicos y por ahí no tienen tanta idea del manejo laboratorio. Ahí estamos viendo algunas fotos de los... Sí, tiene unos años. Tiene unos años. Estamos más jóvenes. Y bueno, momentos libres que tenía en el laboratorio del doctor Mordo, me empecé a interesar por lo que hacían. Y bueno, le pregunté si era posible hacer mi doctorado ahí. Bueno, justo fue casual que entró Michele para esa época y me hicimos un camino de investigación juntos en el CIA desde el 2004. Y una pregunta para ambos, ¿no? Porque cuando uno lee el currículum y el recorrido profesional, automáticamente va a suponer que pasan mucho tiempo en el laboratorio, que pasan mucho tiempo investigando porque están en la vanguardia del conocimiento y son dos personas que generan ciencia, que después generan todo el tiempo publicaciones que son de mucho provecho para profesionales que vienen más atrás, que son nuevas generaciones. ¿Cómo se combina con la vida personal, con los hobbies, con la familia? ¿Entra en algún momento en conflicto? ¿Es una pasión que también se llevan a la casa? ¿O cuando salen de CIO Fuca dicen, bueno, basta, por hoy ya está corto? ¿O siguen leyendo en su casa? No. Nunca se termina. Okay. Nunca se termina. En particular los primeros años, cuando uno empieza en esto, se requiere de mucha pasión, mucha dedicación, mucho estudio. Y eso después ya te queda como un hábito, así que claro, sigue siendo un poco, ¿no? Lo que hacemos todos los días y uno después con los años empieza un poquito a compatibilizar con otras cosas, pero la verdad que es una búsqueda de equilibrio permanente. Es un trabajo que sí, requiere mucho tiempo. Y sobre todo mucha capacidad de aceptar la frustración. Exactamente, de aceptar la frustración. ¿Cómo manejas eso, Estrella? Que quizás tenés una hipótesis, una investigación y pasan las semanas y no se da, y los investigadores más jóvenes... Yo tengo mucha paciencia. Igual quería agregar algo que como mujer, mamá, ¿no? Jordan, que con hijos muy chicos, entonces es el momento más difícil para mí, esa compatibilización, los hijos chicos y la demanda laboral. Uno los pone a hacer muchas actividades después del colegio para poder quedarse más en el laboratorio. Y después cuando son grandes como ahora, es más fácil. Es más fácil. Es mucho más fácil. Y con respecto, yo soy una persona que tengo mucha paciencia, puedo esperar. Tenemos esas charlas con el doctor Mordo, él tiene mucha más ansiedad y menos paciencia. Veamos qué pasa, bueno, veamos, probamos de vuelta. Tal cual, yo puedo probar de vuelta y soy como hasta que no terminamos de contestar la pregunta, vamos, sí, eso es un poco de paciencia, un poco de aceptar, y eso hay que transmitirle a la gente joven un poco, ¿no? ¿Y cómo son, digamos, con sus amistades y sus afectos? ¿Son de ir a contar lo complejo que es el trabajo en que están y que entiendan y se armaron una forma de explicarlo sencillo, o más bien dicen, no, teneme como lo que me tenés, soy investigador con ICED, estoy en una cosa que tiene que ver justamente con nuevos tratamientos para el cáncer, pero no entro mucho más porque te voy a embarullar, o son de querer explicar el detalle del día? Y un poco ambas cosas. ¿Depende con quién? Depende con quién. Depende con quién. Hay personas que son muy curiosas, receptivas, que bueno, uno puede profundizar un poco. Que les hace preguntas más o menos. Claro, y hay otras que se aburren a los 2 minutos y bueno. O capaz que es más aprensiva. Hay gente que el tema cáncer le da cierta aprensión y no quiere escuchar mucho. Claro. Entonces cuando uno empieza a contar y que para nosotros es un lenguaje cotidiano, un poco le genera que no quieren escuchar. Pero, y después hay como una cosa medio de admiración y medio fantasía de lo que hacemos. Es como... Sí. No aparecen esas percepciones. Sí. Y hoy, Estrella, para vos, ¿qué es hacer ciencia en Argentina? ¿Es una carrera de obstáculos? ¿Es una oportunidad? ¿Es una plataforma para otras cosas? ¿Es un poco de cada? Y ya, mira, a esta altura, después de haber pasado como muchos años haciendo ciencia, no es fácil, tiene mucha dificultad. Nosotros tenemos la fortuna de estar bajo el paraguas de FUCA, por ejemplo, que eso nos da una espalda
que la mayoría de los laboratorios de la Argentina no tienen. La mayoría no tiene. La mayoría no tiene. O sea, ¿En qué no lo tienen? ¿El respaldo del equipamiento, del espacio o de la oportunidad de qué? Sobre todo el equipamiento, la compra de insumos. El insumo, claro. Los insumos son 99% importados, claro. Tienen un costo alto. La mayoría de los laboratorios donde se hace ciencia en Argentina son de la universidad o de equipos de CONICET en hospitales o en el agro, en donde fuera, pero con poco apoyo privado o de fundaciones. Eso no está tan naturalizado como es para nosotros. Y eso es una gran diferencia. Nosotros somos como una isla en un océano de dificultades. De carencia. Sí. Ahora, está bueno puntualizar esto, porque ahí me viene, me corrigen, por favor. El tener paciencia es poder probar varias veces, pero para eso hay que tener los insumos. El otro tiene otra presión distinta. Si dice, hoy, si no es ahora, va a ser cuándo puedo volver a comprar, ¿no? Que se me dé, que ocurra lo que tiene que pasar. Tal cual. Porque, digo, además, ustedes ponen lo más importante que la paciencia, pero además tiene que haber la posibilidad de volver a ensayar y de volver a probar, ¿no? Ni hablar, perdón, es fundamental porque así es el desafío. Uno no puede forzar un resultado. O sea, lo más importante es la confianza, que tengamos resultados confiables y reales. ¿Cómo juega Miquel en la psiquis del investigador, en el nivel de seniority en que están ustedes? Este imperativo casi ético que plantea Estrella, yo no puedo forzar los resultados, pero también la ansiedad, el momento de la carrera de uno, las presiones que calculo que también deben existir. ¿Cómo las manejás vos personalmente? Con mucho estudio, tratando de salir un poco, ¿no?, de las presiones que a veces siempre existen. Por eso es muy importante, me parece, la vinculación con el mundo privado, ¿no?, con el mundo productivo, pero siempre es importante que el Estado pueda garantizar, claro, ¿no?, cierto apoyo, ¿no?, a la investigación científica para garantizar esa independencia, ¿no?, de la que hablaba Estrella. Claro. Hoy hay, instrumentos que nos permiten, conseguir cierto financiamiento, vinculándonos con empresas. Pero, es importante que el Estado quede, como uno de los protagonistas, ¿no?, y ojalá la ciencia argentina haga lo que no está ocurriendo en otras fases, que es este trípode, ¿no? O sea, la articulación público-privada tenga a la sociedad civil atrás. Entonces, si las ONG pueden ser, el vehículo para que el sector privado y el sector público unen esfuerzos y encuentren proyectos que son estratégicos para la nación, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pasaron 23 minutos de las 4 de la tarde, 21 grados la temperatura en la capital de los argentinos, 62% de la humedad. Separamos, después hacemos QR y después volvemos con Estrella y con Miquel, que nos van a contar específicamente en qué andan sus cabezas en estos días, cuáles son esas hipótesis que le quitan el sueño y que también le dan muchas satisfacciones seguramente. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y antes de que me olvide, porque después se nos vienen siempre los cierres del programa encima, agradecer a la radio que ya nos llegó la invitación para este viernes, que tenemos el lanzamiento de la programación 2026. No sé si va a estar el señor Gonzalo Cabral, va a estar ahí también. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible para acompañar, al Grupo Sónica este viernes a la tarde, en lo que es el lanzamiento de la programación. Bueno, también
para ambos, ¿en qué línea de investigación están ahora trabajando? Como para explicar a la gente en qué fase está cada uno de los proyectos. Sé que están en muchos, digo, el principal, sí. y por qué eligieron ese. Bueno, yo, digamos, en lo personal estoy trabajando ahora en nosotros trabajamos en inmunoterapia, digamos, digamos, y particularmente yo, de hace ya varios años, en la caracterización de biomarcadores del cáncer, para el cáncer. Un biomarcador es, digamos, como una característica, una huella digital, ¿no? de las células malignas, y eso es lo que en el laboratorio tratamos de caracterizar para que esas células tumorales sean visibles al sistema inmune cuando se trata de una inmunoterapia o de alguna droga, digamos, cuando se trata de una terapia blanco-dirigida. Yo particularmente, como dije antes, trabajé muchos años en leucemia mieloide crónica, que es un tipo de leucemia de la médula ósea. Ahora estamos generando un proyecto junto con Estrella en mieloma múltiple, que es un poco el que presentamos recientemente. Que estamos trabajando que juntos. Estamos trabajando junto con la fundación. Y lo que, bueno, un poco buscamos con este proyecto es mejorar de algún modo la selección de los pacientes con mieloma múltiple que van a tener mejor respuesta a ciertos tipos de tratamiento de inmunoterapias basada en el uso de anticuerpos biespecíficos, ¿no? Así se llaman. Y Estrella, sé que vos también trabajás mucho cáncer de mama. Sí, tengo en este momento una becaria que está terminando su tesis doctoral, caracterizando unas células inmunes dentro del cáncer de mama, unas células poco estudiadas, se llaman natural killers, son también glóbulos blancos con mucha capacidad de matar células tumorales. Y por otra parte, en colaboración con mastólogos de Alexander Fleming, un proyecto parecido al que cuenta Michele, que es buscar marcadores en la sangre de los pacientes, de las pacientes con cáncer de mama, un subtipo que se llama triple negativo, que es porque no responde a la hormonoterapia ni a la terapia dirigida, es por eso se llama triple negativo, y que se está tratando con inmunoterapia. Entonces la idea un poco es caracterizar poblaciones inmunes, porque la inmunoterapia, ¿qué es lo que quiere? Reactivar el Contémosle a la gente la inmunoterapia, claro. porque es un paradigma superador que, digamos, que cual. La quimio, que la cirugía y no. Es hace ya bastantes años que la inmunoterapia lo que hace es, de distintas maneras, es reactivar el sistema inmunológico que estaba inmunosuprimido por la presencia del tumor. Pero esa reactivación a veces funciona y a veces no. Entonces queremos muchas veces entender por qué algunos pacientes responden y algunos no. Ahora, ¿por qué proceso, digamos, ¿Qué procesos en esa plasticidad molecular hace que el linfocito infiltrante no pueda entrar y que estemos hablando de que la inmunoterapia es efectiva solamente en un 20%? ¿Cómo se lo podemos explicar fácil a la gente? Sí, muchas veces capaz que entra, lo que pasa es que el tumor se las ingenia de diferentes maneras, por ejemplo, para esconderse. Se esconde porque el linfocito necesita algunas marcas que tiene ese tumor, las células tumorales, y el tumor las esconde. Otra manera es que el tumor atraiga, además de los linfocitos que vienen a atacarlo, atraiga más de otros linfocitos que detienen a los linfocitos. Lo agota antes de poder entrar, ¿no? Y bueno, un montón de liberación de moléculas del ambiente que disminuyen la capacidad de los linfocitos de atacar al tumor. Y Michele, vos cuando
¿cuánto crees que va a llevar encontrar ese interruptor molecular que haga que todo tumor frío sea un tumor caliente y entonces la inmunoterapia levante un poquito de la efectividad? Bueno, eso se va... ¿Pensás en décadas, en lustro, cómo crees que va a evolucionar esto? Es muy difícil decirlo hoy. Yo creo que de a poco vamos descubriendo esos interruptores, esas teclas, y vamos un poco desarmando el rompecabezas, digamos, que es el sistema inmunológico, la interacción que tiene con el cáncer. Hay que pensar que los tumores son entidades muy heterogéneas, ¿no? No hay un tumor igual digamos, en los pacientes. Entonces, hay tumores, digamos, como el de próstata, que llega hasta aún más baja la efectividad de la inmunoterapia, ¿no? Claro, hasta el claro. 5 o 6%. Claro. ¿No? Entonces, digamos, nosotros hoy lo que tratamos de hacer con nuestros estudios es caracterizar ciertas características moleculares inmunológicas para poder dar a esos pacientes el mejor tratamiento disponible. Eso no solamente impacta en la sobrevida del paciente, sino que también en la calidad de vida, y impacta también a nivel más farmacoeconómico, podríamos decir, porque muchas veces con estos desarrollos se logra indicar mejor el tratamiento, evitar tratamientos innecesarios o más dosis que son muy costosas, y costos que son innecesarios. Entonces, digamos, todas estas investigaciones tienen importancia no solamente clínica, sino que también para el sistema económico, digamos, para la economía de un país. Está bueno lo que plantea Michele, porque hoy 13 de abril, cuando se está haciendo este programa, más allá de que la gente lo consume mucho después y lo consume en formato de Reel, YouTube, en uno de los diarios más importantes de la Argentina, quizás en uno de los periodistas que hoy goza de mayor prestigio, está planteando lo que significa las dosis diarias y los biosimilares. Se viene en Argentina un debate también por ese lado. Y yo te pregunto también, Estrella, ¿cómo crees que va a evolucionar también la inmunoterapia en términos de que son soluciones muy personalizadas? ¿Y cómo trabajan ustedes cuando se busca a lo mejor un tratamiento que, digamos, se llamaría, digamos, y corríjanme si no, la investigación de base, y después de la de clínica vuelve otro resultado? ¿Y cómo resetean ustedes una hipótesis cuando lo que ocurría en laboratorio después en el consultorio no funcionó tan bien? Es de lo más interesante, digamos, porque cuando hay un buen diálogo entre el laboratorio y la clínica es cuando los proyectos prosperan más. Cuando la pregunta genuina del médico para entender por qué no le está funcionando la terapia a un paciente, nosotros podamos dar respuesta de eso. ¿Les vuelve a ustedes ese feedback para volver a ustedes a empezar a investigar? Totalmente, eso es lo más interesante. ¿Y quiénes son las instituciones mejores del mundo en hacer ese diálogo clínica y investigación de base, investigación clínica que ustedes hay como muchos centros hospitalarios en Estados Unidos, por ejemplo, porque los médicos están formados para hacer investigación. Hay acá todavía un déficit en la carrera de medicina en ese sentido, ¿no? Humildemente, ¿no? Pero los médicos lo ven como que tienen tantas horas de atención clínica que no les queda tiempo para la investigación. Entonces les faltan algunas herramientas, y generar esos diálogos entre el investigador básico, digamos, y el médico clínico es difícil, pero lo normal es que laburen juntos, codo a codo, que casi tuvieran una reunión, no sé, que pongan Ateneo, comité, casi semanal debería ser, ¿no? En el mundo ideal, digo, después viene la vida, las cosas. Tal cual, eso es el mundo ideal, donde vuelve, el médico ve un resultado de un paciente, te lo puede dar, y eso es como la alimentación para generar una hipótesis nueva, un modelo nuevo. Y en esto, digamos, Michele, de ir preparando nuevas generaciones, y hay becarios en el CIO que obviamente están iniciando en relación a ustedes, ¿vos qué les aconsejas más? Hoy es más una cuestión del estudio, del talento, porque vieron que ahora se define el conocimiento como la suma de 4 cosas, ¿no? Información, experiencia, entrenamiento e intuición.
Eso es más de las ciencias blandas. En una ciencia dura como la de ustedes, ¿es replicable eso? ¿En qué te gusta más vos tratar de abrirle puerta, de abrir la cabeza y mentorearlos? O tenés tu propio librito y ya sabés por dónde. No, como dije al principio, seguramente la pasión es fundamental en esto, el estudio, el formarse, el vincularse con otras personas, con otros profesionales y estar preparado un poco a esa frustración que decíamos al principio, porque bueno, en ciencia funciona un poco así, hay para lograr un éxito se requieren de muchos fracasos y eso requiere que uno esté como preparado a eso. Nosotros en el laboratorio formamos jóvenes, tenemos becarios que están haciendo su doctorado o su maestría y por lo tanto, digamos, es parte un poco de nuestro trabajo. A veces son muy jóvenes, ya son mucho en términos académicos, pero son jóvenes en la personalidad, en lo que les falta todavía vivir, ¿no? Claro, sí, seguro. Y Estrella, un poco, ¿cómo es tu dieta cognitiva? ¿Tenés 3 o 4 revistas que son las que sí o sí tenés que leer al mes? Vos misma te buscás cuáles son los papers, tenés autores favoritos, tenés personas de consulta, que vos decís, no, yo una vez al año tengo que hablar con esta persona que no trabaja en CIO, que no trabaja en FUCA, que es americano, que es francés, que es inglés. ¿Tenés tus contactos, gente que te orienta a vos a por dónde querés seguir aprendiendo? O en general ahora está muy facilitado, como que uno sigue algunas revistas del área y llegan como las publicaciones mensuales o bimensuales y uno ve según el interés o lo que está trabajando, y si no, se hace una búsqueda en general en las bases de datos, porque uno tiene una mezcla que es esto que vos decís, en la nutrición genérica del conocimiento del momento, y por otro lado siempre surge una pregunta puntual. ¿Cómo hacemos este experimento? Siempre alguien hizo algo parecido o algo en otro modelo, en otro tumor, entonces uno busca para encontrar quién publicó algo parecido. Está muy facilitado. Yo me acuerdo, pues soy bastante mayor, cuando yo trabajaba en genética, íbamos a la Academia de Medicina a buscar los Cardin Contents, que eran unos libros donde estaban las publicaciones, mandábamos una ficha y las pedíamos y al mes nos mandaban los papers. Al mes, claro. Así que ahora es como... es todo de la biblioteca de Alejandría, un clic. Tal cual. Ahora hay como una sobreinformación. Cambió totalmente. Y en eso, cuando abren las publicaciones, los papers, porque en otras ramas existen, y hablar en el arte, que muchas veces la famosa del cantante decir, ese tema me hubiera gustado hacerlo a mí. ¿A ustedes les pasa decir, estos tipos llegaron a esto, yo lo busqué? ¿Tienen a veces envidia del hallazgo sana, pero envidia del hallazgo científico de otro tipo? Sí, a veces son ¿Cómo lo probaron? Ellos lo pudieron probar y yo tuve... ¿Sí? ¿Cuándo fue el día que te pasó? Te da un poco esa sensación de nunca lo voy a... Claro, nunca hubiera podido hacerlo. ¿Sobre qué fue? Dale, contanos un poco la última vez que sentiste eso y sobre qué fue. Y, por ejemplo, cuando uno mira, no sé, yo ahora estoy en el modelo del mieloma múltiple, hay estudios en inmunoterapia muy lindos donde caracterizan un montón de poblaciones linfocitarias y hace una caracterización a nivel de células individuales y ahí pueden ver cuál es la variabilidad clonal que tiene el sistema inmune o que tiene el tumor. Esos estudios son muy lindos y nosotros hoy en Argentina tenemos cierta dificultad para ese hacerlo, en particular. Sí. O hablando de ciertas terapias
de inmunoterapias como los CAR-T, las células, los linfocitos T, que son del propio paciente, que son reinfundidos en el paciente después de una modificación in vitro, ¿no? Cómo logran esas terapias salir del tumor que lo deja en el perímetro, claro, y después puede entrar. Esas terapias personalizadas a partir del sistema inmune del propio paciente. Y Estrella, ¿cuál crees vos que va a ser, digamos, porque acá muchos de nuestros invitados son los médicos que están en consultorio, ¿no? Y la verdad que en un 95% son muy, muy fans de la inteligencia artificial. En el caso de la investigación como la de usted, la investigación de base, de laboratorio, ¿cómo crees que va a impactar en la próxima década la inteligencia artificial? ¿En qué te está ayudando hoy ya y cómo crees que viene el tema? Sí, justo. En este momento, en el proyecto Triple Negativo, por ejemplo, estaba pensando, justo leí un trabajo donde hacían en cáncer de mama en general, predecían cómo le iban a ir a las pacientes, sacándole fotos del microscopio a tumores y viendo en particular una característica de esos tumores y entrenándolos con inteligencia artificial. Y bueno, justo hablando con el médico coordinador del estudio y con... ¿Qué es lo que entrenan con la inteligencia artificial? Bueno, estos tumores tienen algo que es como si fuera un ganglio, okay, ¿no? En un ganglio que hay mucha cantidad de actividad de linfocitos, pero que aparecen en tumores, como un ganglio terciario. Okay. Entonces, esas estructuras donde se nota que hay mucha actividad inmunológica, sacan fotos, entrenan a la inteligencia artificial para que evalúe cantidad, localización, y uno podría predecir cómo le va a ir a los pacientes según la cantidad que tenga de esos sistemas inmunes terciarios dentro del tumor. Ahora, ahí te hago una pregunta porque surgió hace 4 o 5 programas, a mí me quedó y los vengo preguntando cada vez que surge la idea. Algunos me dicen, ojo igual Guido, que va contra bases de datos siempre americanas o inglesas. Totalmente. Y después cuando los casos y las muestras son africanas o asiáticas, la inteligencia artificial puede errar porque está buscando en su algoritmo y en su memoria base de datos de otras. Sí, por eso es importante generar digamos, esa información. Eso puede ser un lío algún día. Sí, si no va parejo el mundo subiendo sus muestras a la nube o a lo que sea. De hecho, nosotros estamos tratando de hacer un estudio de bioinformática con una de mis becarias, Belén Bordiñón. ¿Y qué pasa? Un tipo de estas células que nosotros estudiamos se desarrollan después de la infección por citomegalovirus, que es un virus muy común. Nosotros hicimos el estudio y más o menos tenemos un 85% de prevalencia, o sea, de 100 personas, 85 lo tuvimos. Y es como muerte friona. Y las publicaciones de Primer Mundo tienen mucho menos cantidad de estos linfocitos porque no tienen tanta prevalencia. Entonces, bueno, hay que generar datos propios para poder. Y para entrenar la inteligencia, como vos decís, hay que generar ese trabajo tal cual. Está hecho en función de archivo de base de datos. La idea nuestra es generar un archivo base propio. De datos. Perfecto. Pasaron 43 minutos de las 4 de la tarde. Tengo el QR ahí. Bueno, a ver acá, y si aparece, o si le pifio, Gonzalo, si lo encuentra, bueno, nada. Mirá, hoy... Ahora sí, no, para allá. Perfecto, bueno, nada, a como sea, ahí está el QR, lo escanean y entran a fuca.org.ar y van a encontrar distintas formas de colaborar con la organización. Puede ser como pequeño donante recurrente, como grande donante, como donante corporativo. Va a aparecer de acá ya muy poquito tiempo la información acerca de la gala de recaudación de fondos de Fuca. Y obviamente también para donar lo más importante que tenés, que es tu tiempo, y volverte voluntario de la información de la fundación. Y si no, ahí para los auspicios de Fuca Streaming, para participar, como lo tuvimos el programa pasado y como tenemos siempre, digamos, distintos acompañamientos, en info@fuca.org.ar o por Instagram en @fundación_fuca, se comunican con nosotros y directamente podés ser de alguno de los aliados de lo que es esta vía, digamos, este trabajo de divulgación científica
que hacemos desde el streaming. Faltan 16 minutos para las 5 de la tarde, separamos y hablamos de aulas abiertas, del stand, bueno, de varias cosas más, y obviamente seguimos con nuestros dos invitados de lujo. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Bueno, y ahora obviamente quiero contarles con mucha alegría que se realizó la primera reunión del año de la Brigada FUCA, que está integrada por los chicos del Colegio Integral Piacentini en Resistencia Chaco. Y para los que no lo conocen, la Brigada FUCA es un grupo maravilloso de los alumnitos que le ponen cuerpo y alma a dos objetivos fundamentales, que es concientizar sobre justamente la enfermedad del cáncer y al mismo tiempo, bueno, generar distintas acciones de prevención y de recaudación de fondos para nuestra fundación. Así que al Colegio Piacentini, que ahí están los chicos en la primera actividad y estuvieron haciendo como unas alcancías de FUCA, hicieron el robot de Reinaldo y demás, y juegan también, tienen como su propio simulacro de investigación y demás. Un beso grande porque todavía no tuve el gusto de conocerlos personalmente, pero desde allá, desde Resistencia Chaco, están haciendo muchísima fuerza y yo estoy haciendo muchísima fuerza desde acá con los aliados de FUCA para ir muy pronto para allá, sea que me toque a mí o sea otra persona del equipo, y poder conocerlos en persona. Así que para Griselda Loco, que es una de las grandes motoras de la brigada, ahí están algunos de los... Ellos hacen sus propias pancartas, hacen unos afiches de prevención y demás, y andan por todo el colegio. Así que espero que pronto podamos ir allí. Y le mando un beso grande porque es un caso no solamente que indica el federalismo de FUCA, sino en donde FUCA llega a más temprano todavía, porque el programa Aulas Abiertas, ya voy a hablar, es de escuela secundaria. Acá la Brigada FUCA son niños y niñas de la primaria que empiezan a tener su primer contacto con lo que significa esta cuestión que planteamos siempre respecto de la prevención. Y bueno, y por otro lado, ya estamos en abril, ya estamos promediando abril, ya está anotándose los primeros colegios que van a recibir al programa emblema de FUCA, que cumple 29 años de existencia y que justamente es Aulas Abiertas, porque como siempre hablamos, una sociedad sana no es la que más se cura, sino la que menos se enferma, y Aulas Abiertas es un espacio de intercambio, un taller de 1 hora, hora y media, en donde, bueno, justamente lo que le planteamos a estos adolescentes de los últimos 2 años del colegio secundario es que si una de 3 o 4 personas se va a enfermar de cáncer a lo largo de su vida, también hay que entender que 3 de cada 4 tumores van a remitir o van a sanar en la medida que se logre una detección precoz, y que al mismo tiempo el 40% de los tumores se pueden prevenir con una vida saludable, y esos hábitos saludables son los que se tratan en aulas abiertas. Por lo tanto, bueno, obviamente, además de los sponsors institucionales y demás, si vos querés, sos docente, sos directivo, sos papá, mamá, tío, tía de un adolescente que está en los últimos años del colegio y crees que es el momento en que empiece a recibir esta información y sea un agente de cambio, un agente replicador de este mensaje y de la importancia de los hábitos saludables, bueno, le escribís a Laura en administración@fuca.org.ar y como que candidateás a tu colegio. Así que, y bueno, y muy pronto vamos a hablar de los primeros viajes de lo que queremos hacer este año, que es aulas abiertas en el interior del país. No sé si acá nuestros invitados acuerdan conmigo que enseñar, digamos, los hábitos saludables a más temprana edad es una herramienta para después tener una sociedad más informada, ¿no? Seguro. Sí, muy importante. Tabaquismo, hoy estamos con una cuestión del alcohol. Bueno, en el norte del país tenemos tenemos mayor prevalencia del cáncer de cuello uterino, que está ligado a la no vacunación, ¿no? Del VPH y demás. Y cosas que vienen, ¿no? En términos de melanoma, se espera para los próximos 30 años también, ¿no? Como una evolución, porque se ha tomado sol de una forma muy responsable durante varias décadas, y eso va a traer sus consecuencias. Bueno, los chicos y las chicas en aulas abiertas toman un poco contacto con esta problemática a partir de los oncólogos de FUCA que van llevando, digamos, este mensaje. 49 minutos, pasaron de las 4, me dicen acá Gonzalo, no quieren salir hoy, no quieren ponchar, no quieren saludar a nadie, ¿están bien así?
Perfecto, tan tímidos hoy. Bueno, separamos y volvemos para el cierre con Michele, con Estrella, y obviamente para hablar de ayudar es una fiesta, espacio FUCA, tengo de todo. FUCA es docencia, FUCA es investigación y FUCA es también prevención. Todos los días hacemos muchas cosas y te las queremos contar. A continuación, FUCA Novedades. Bueno, y le quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron preguntando el fin de semana por ayudar. Es una fiesta, den el pasito, por favor. Es así, un pasito muy chiquito para ustedes, pero para FUCA es importante porque muchas veces buscamos que nuestros momentos especiales dejen una huella, y ayudar es una fiesta es exactamente eso. El programa de FUCA que te invita a donar tu festejo, y en lugar de los regalos de siempre, le pedís a tus invitados que colaboren con nuestra misión de investigación, educación y prevención. Cuando elegís celebrar así, estás bancando directamente el futuro de la oncología en Argentina, porque financiás becas de los médicos o apoyar proyectos científicos claves. Entonces tu aniversario o tu cumpleaños dejan de ser solo un evento para convertirse en una inversión en salud y en ciencia. Es elegir que tu festejo le pueda cambiar la vida a otra persona. Ayudar es una fiesta, es un programa de FUCA en el que vos decidís eso. Estoy en un momento en donde lo material no me es tan necesario, por favor, si voy a hacer una fiesta, en vez de hacerme regalos, entonces acá lo que se hace desde FUCA es generar una invitación con un código QR que vos le mandás a todos tus amigos, y en vez de decir nos vemos en casa para tal cosa y empezar a recibir regalos, lo que hacen las personas es regalarle a FUCA una donación, y además empiezan a estar en nuestra base de datos, nos conocen y se genera un círculo virtuoso. Y por otro lado, en Espacio FUCA, si están pasando por colegiales, no dejen de visitar el Espacio FUCA, que es el stand de la organización adentro del Instituto Alexander Fleming en Kramer 1180, en donde justamente el equipo integrado por las voluntarias, por Marta, por Susana y por Abril, siempre está justamente al pie del cañón para los productos que están vinculados con la internación, a veces están vinculados con el tratamiento, otras veces no, son simplemente prendas y demás. Pero a mí me gusta siempre decir que en el stand pasa mucho más que una donación a cambio de una remera, a cambio de un turbante, a cambio de una pantufla o de algo que se necesita cuando vas a quedarte allí unos días. Es también la usina del voluntariado. Es en donde realmente conocen a la organización. Yo estoy en Conesa 1079, en el entrepiso, pero digamos, las personas conocen a FUCA a partir de lo que es acercarse al stand, muchas veces con inquietud, muchas veces en un momento complejo, a veces en un día donde se ha recibido una noticia heavy, y buscan la contención, y por eso yo siempre digo que Susana, Abril y Marta son la cara de la organización y están muy preparadas para llevar adelante esas charlas, y también para aquellos que de una manera agradecida quieren vincularse con la organización y empezar con el voluntariado. Así que el stand FUCA en ese sentido es muy, pero muy importante. Bueno, y también quería invitarlos a este evento que se va a hacer en la legislatura, que lo mandó Nidia Dos Santos, le mandamos un beso grande, que tiene que ver con mitos y realidades de la vacuna, situación actual y estrategias y herramientas para mejorar, que va a ser un encuentro que va a contar con el doctor Eduardo Weinstein y el licenciado Marcelo Silvercasten como disertantes en el Salón Montevideo del Palacio Legislativo de 15 a 17 el martes 21 de abril. Así que eso es una charla sobre un tema de bastante actualidad, no de la cuestión oncológica, sino de la vacunación en general como estrategia, que tiene sus luces y sus sombras, como muchas cosas que sucedieron en los últimos años, y ahí es una posibilidad de ir a escuchar a dos expertos en la materia. Bueno, Michele, a modo de cierre, ¿qué le dirías vos a alguien que está ahí como medio con algún tema vocacional entre dedicarse a la investigación y a otra cuestión? ¿Cuál crees vos? O ya eligió que quiere ser investigador, pero está medio desorientado. ¿Cuáles son los primeros pasos que debiera dar? Que si tiene esa pasión de la que hablé al comienzo, es una profesión que seguramente le va a devolver mucho, y digamos, una profesión que te permite de alguna manera
generar nuevo conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que a mí me movió desde siempre. Y ese nuevo conocimiento, además de poder generar publicaciones o formar nuevos jóvenes, se puede transformar también en innovación y ser un motor para la economía de un país. Así que ser investigador científico no es algo aislado, no es un ejercicio es una pieza fundamental del sistema social. Así que bueno, pensar un poco en eso. Y Estrella, en esta tendencia, ni buena ni mala, tendencia, en fin, de la juventud, ¿por qué explicación darías vos de por qué sí después también hay que hacer la maestría? ¿Por qué después también es importante hacer el doctorado? ¿Por qué no hay que parar de estudiar y no quedarse, digamos, en el grado o en la tecnicatura? Porque muchas veces los chicos dicen, no, pero ya me empezó a entrar plata, yo ya más o menos, viste, hasta llego al alquiler. ¿Por qué hay que seguir y buscar más formación? Y porque nosotros aún después de tantos años nos seguimos formando, porque es la única manera de seguir creciendo, aprendiendo y con la posibilidad de poder quizás hasta viajar, hacer encuentros, pasantías en el exterior, ir a otros laboratorios. No alcanza, o sea, la ciencia todo el tiempo está cambiando y los paradigmas presentes caen y hay nuevas cosas por investigar. Por lo tanto, si uno se queda con el conocimiento de grado, se pierde todo lo que está pasando día a día, todo ese cambio, ¿no? Nosotros generamos conocimientos, nuevos conocimientos todo el tiempo. Entonces, uno no se puede ir de la facultad y decir, ya está, ya me lo sé, ¿no? Tal cual. Bueno, Michele, Estrella, gracias por haber venido. Gracias. Un placer. Son un orgullo para FUCA y obviamente la verdad que la admiración es muy grande por todo lo que hacen, y me quedo con esta idea fuerza en donde no hay un país soberano ni una nación fuerte si no está a la vanguardia de la investigación. Totalmente. Y el otro día lo charlamos porque nos pasó esta paradoja en el último programa, donde la sonda daba la vuelta a la luna, pero un misil también había logrado una cosa terrible que nunca lo había hecho, que era destruir como 3 pueblos juntos. Entonces, la ciencia es la tecnología de ciencia aplicada. Vayamos por el lado de los que la aplican para salvar vidas. Obvio. Y eso es lo que va a terminar fortaleciendo una nación integrada y con un tejido social robusto y demás. Así bueno, muchísimas gracias y obviamente un beso grande acá, público, y un abrazo a José Mordo y a Marcela Barrio, que son también quienes dirigen el CIO y generan, digamos, la plataforma a partir de la cual ellos pueden trabajar y a la vez formar a las demás generaciones. Bueno, faltan 2 minutos para las 5 de la tarde. 2 palabras finales. Entonces, un saludo muy grande para AMA, que está en su año número 30, la Asociación Mutual Malvinas Argentinas. Hoy vi un montón de historias muy, pero muy lindas de lo que los socios le decían a AMA y le dedicaban. Y bueno, que es una institución que a mí me toca conocer de cerca y que en su momento también ha apoyado parte del desarrollo, digamos, de muchas personas. La sociedad civil en Argentina se organiza por fundaciones, por asociaciones, como puede ser FUCA, asociaciones civiles, cooperativas y mutuales, y cuanto más crezca esa sociedad civil y más respeto pueda lograr en el espacio público, mayores van a ser las articulaciones con el mundo privado y con el mundo público, ¿eh? Así que bueno, un beso muy muy grande a la gente de la Asociación Mutual Malvinas Argentinas. Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire el señor Gonzalo Cabral, Florencia Sánchez en la producción general, Daniela Calegar en la producción ejecutiva, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Pásale lindo, cuídense mucho, la seguimos en las redes durante la semana. Chau chau.